Bien, vamos a contar un poquito entonces esta cuestión del lenguaje utilizado políticamente, después de que habla de la posverdad. Dejamos el de Darío, Mariana. El primer segmento, que salió bien, por suerte, esta cuestión de los sonidos del silencio, me pareció muy importante porque tiene que ver con los textos de hoy. Después lo retomamos con la alfabetización. ¿Qué hacemos con los silencios cuando anclamos el lenguaje en la alfabetización? Esos espacios, esa otra comunicación que se da en el hablar, no van a aparecer en el lenguaje escrito, ¿no? En la escritura. Bueno, el uso de las malas palabras también, cómo tienen que ver con todo un marco de referencia. Y el último, que hablaba del lenguaje inclusivo, Darío lo que dice es que es la utilización política del lenguaje. Más allá de las reglas ortográficas y de la academia, nosotros usamos cotidianamente whatsappeo o palabras que son actuales y que nadie se rasga las vestiduras por utilizarlas, ni dicen que no son rígidamente académicas. Pero cuando aparece la cuestión de género y del lenguaje inclusivo, ahí sí, porque es una utilización política de ese lenguaje, más allá de las reglas. Empezamos con las efemérides y las noticias que tenemos para ustedes de hoy. Por si alguno no se enteró, con la vuelta a la presencialidad de la universidad tenemos estas becas de transporte que está abierta solo hasta el 7. Tienen 3 días más para inscribirse los que la necesiten. Y averigüen a la universidad porque con esta vuelta a la presencialidad y además del transporte, se editaron algunas otras becas. Seguimos. Sí, aclaramos una cosa, Gaby, ¿no? Porque hay una situación, si se quiere, híbrida en relación a la vuelta a la presencialidad. Van a surgir preguntas. No volvimos a la presencialidad, la mayoría de las materias seguimos virtuales. Se está haciendo un proceso de transición, donde, por ejemplo, creo que hay 10 materias de toda la facultad que están haciendo la prueba de tener algunas experiencias presenciales, de a poquito. La mayoría vamos a volver en 2022 a la presencialidad, pero bueno, ya empiezan a aparecer las becas de transporte, que está muy bien, ¿no? Previendo lo que viene, porque somos una de las últimas instituciones en sostener ciertos cuidados y en bancar procesos a mediano plazo, ¿no? Así que no se preocupen que estamos virtualmente, pero bueno, lo que dice Gaby es, de a poco estamos volviendo a la presencialidad, empieza el tránsito hacia la nueva normalidad, ¿no? Como se dice. Bueno, acá con esta alternancia entre sincrónico y asincrónico, se nos pasó esta información que es del primer simposio internacional de arte y descolonialidad, diálogos, producciones y debates. La inscripción fue hasta el viernes, pero este simposio se va a realizar del 15 al 18 de noviembre, entonces por ahí tienen tiempo de volver de averiguar y inscribirse o de escucharlo. Seguimos. La clase pasada estuvimos viendo que había algunos alumnos que no sabían que la carrera de cine se había cerrado durante el proceso, se había perseguido a los docentes y la mayoría fueron desaparecidos. Este fin de semana salió una nota sobre la reapertura de la carrera en democracia y cómo en el 83 empezaron a reunirse los profesores, pero tardaron 10 años en poder volver a abrirla. Entonces me pareció importante incluirlo para los que les interese. Ahí tienen el link a la nota. Sí. Y pasamos a las efemérides. Bueno, se festejó los 35 años de los auténticos decadentes. Me pareció que no podíamos dejar de felicitarlos en su 35 cumpleaños
artistas populares, actuales, contemporáneos, y que, bueno, llevan masas, ¿no?, a verlo. Además, es muy interesante, muchas de las canciones que tiene podemos usarlas como pretextos para escribir cuestiones que estamos viendo este año en la materia. Otro cumpleaños infaltable es el de Mafalda, que durante muchos años usamos los chistes de Mafalda para los prácticos. Podríamos retomar alguno, ¿no? Por lo menos en octubre. Mariana, vos que sos la JTP, para el año que viene, en esta fecha, tomemos algún práctico de Mafalda. Bueno, hoy es el Día Nacional del Voluntariado y también conmemoramos la partida de Mercedes Sosa. El sábado fue el Día Internacional de la No Violencia y mañana es el Día Mundial de los Docentes, así que felicito a mis colegas y a los futuros docentes que están en la clase. Y seguimos. Ya estamos terminando con la unidad 4 de fenómeno artístico. Mariana. Vimos varios conceptos y hoy nos toca arte y comunicación, problemas, visibilidad y antidiscurso. Los conceptos que vamos a ver es el arte como fenómeno comunicacional, el arte como crítica de la unidad de lo visible, el arte, lo comunicable y lo inconmensurable, lengua y habla, discurso y antidiscurso. Y 3 autores seleccionamos para esto, con una autora que podría ser de consulta o de texto ampliatorio. Rodolfo Kusch, que lo venimos viendo desde la unidad 1. Fíjense que pusimos los textos según el año en que fueron escritos. Este texto es del 76, después vamos a ver uno del 83 y el último del 2000. Para ir ahondando en esta cuestión de la comunicación. Bueno, podemos pasar a la pregunta de Kusch, Mariana, y después retomamos esta diapo. Cuando hablamos, dice Kusch, ¿se dice más o se dice nada más que la referencia que señalamos? ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que él da, la mesa es marrón. ¿Se dice más que la mesa es marrón o se dice nada más que esa referencia? A ver, los que leyeron el texto o los que tienen alguna idea, ¿podemos comenzar a contestar esta pregunta? ¿Algún voluntario? Así la clase no se hace como la asincrónica. Que comente. Yo solamente quería comentar que me pasó que me resultó un poco confuso ese el texto de Kusch. No porque no se entendiera, sí, no porque no se entendiera lo que quería decir, sino que todo lo que es, digamos, la filosofía dirigida al lenguaje es un toque complejo. Lo que sí entendí es que el desarrollo que él hace, digamos, está dirigido, bueno, creo que al de los pueblos aymara, y cómo, según lo que yo me acuerdo, digamos, ¿no? Y cómo, no sé si distintas tradiciones o cosas que ellos tienen bajo ciertas pautas de lenguaje como que, digamos, desaparecerían y que sin embargo bajo concepciones de ellos, que él cita una palabra en este momento que no me acuerdo, pasaría a lo contrario, digamos, con cuestiones totalmente ajenas a ellos o de otra índole, y bueno, después hace una reflexión si el ser humano no puede, digamos, no sufriría lo mismo de desaparecer o algo así como esto que menciona de los Aymara y demás, pero bueno, me acuerdo de eso nomás solamente porque, como decía, a mí particularmente lo que es filosofía en términos de análisis de cuestiones del discurso, del lenguaje, me resulta un poco complejo de interpretar a veces, o hay que darle un poquito más de vuelta que lo normal. Bien. Bruno,
lo que vos haces referencia al texto es lo que siempre nos dice Kusch y que ya vimos en otros textos, que frente a una problemática, en este caso de la lengua aymara, si va a desaparecer o no, no podemos utilizar un parámetro científico solamente. Tenemos que utilizar un parámetro filosófico, porque es más abarcativo, ¿no? Que la ciencia recorta el objeto y no puede hacer pronósticos de lo que va a pasar al futuro. En cambio, la filosofía, la antropología o otras ciencias pesan todo lo que está pasando en ese problema. Eso ya lo habíamos visto. Pero lo interesante de este texto es, por ahí son otras cuestiones. Sí, Marcos, ibas a decir algo. No, me quedé pensando en lo que planteaba Bruno respecto de estas dificultades, digamos, que presenta la filosofía del lenguaje.